Entre 1764 y 1767, en una región rural de Francia, algo comenzó a cazar. No era un animal común y tampoco parecía humano. Atacaba de día, ignoraba a los hombres armados y dejaba cuerpos mutilados en los caminos. Durante 3 años sembró el miedo en toda una provincia. Fue conocida como la bestia de Gévaudan. Bienvenidos a Sombras Eternas. Suscríbete ahora, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Activa la campana y deja en comentarios qué historia quieres ver en nuestros próximos episodios. Hoy exploraremos uno de los casos más documentados y debatidos de la historia europea: la historia de la bestia de Gévaudan. Origen y contexto histórico. Para entender la bestia de Gévaudan hay que entender primero el lugar y el momento. La región de Gévaudan, hoy parte del departamento de Lozère, era en el siglo XVIII una zona montañosa, rural y relativamente aislada del poder central francés. Bosques densos, caminos escasos, aldeas dispersas y una economía basada en la ganadería y la agricultura de subsistencia definían el paisaje. La presencia del Estado era mínima. La iglesia y las estructuras locales tenían mayor influencia directa en la vida cotidiana. Los ataques comienzan en 1764, durante el reinado de Luis XV, en una Francia que aún no había entrado en la Revolución, pero que ya mostraba tensiones sociales profundas. Mientras París vivía bajo la lógica de la corte y la ilustración comenzaba a expandirse, en regiones como Gévaudan predominaban la tradición oral, la religiosidad intensa y una relación constante con la naturaleza salvaje. Los lobos no eran una rareza en la Francia del siglo XVIII, eran un problema real. Se calcula que miles de ataques de lobos ocurrieron en Europa durante esos siglos. Sin embargo, lo que distingue el caso de Gévaudan no es la existencia de depredadores, sino la escala, la duración y el comportamiento atribuido a la criatura. Los primeros ataques documentados muestran un patrón inusual. Las víctimas eran principalmente mujeres y niños que cuidaban ganado o transitaban caminos rurales. En muchos casos, el animal ignoraba a los hombres adultos o al ganado cercano y se concentraba en atacar directamente a personas. Este comportamiento resulta extraño incluso para los estándares de la época. Además, los testimonios describían una criatura de tamaño considerable, con rasgos atípicos y una agresividad poco común. El fenómeno dejó de ser un problema local cuando el número de víctimas comenzó a aumentar y los relatos llegaron a la prensa y a la corte. En una Francia donde la autoridad real buscaba proyectar control y orden, la incapacidad para detener a una bestia rural se convirtió en un asunto político. La intervención del rey no fue solo una respuesta a la amenaza física, sino también una necesidad de reafirmar poder. La bestia no solo atacaba a personas, atacaba la percepción de estabilidad del reino. En ese contexto, el miedo no se alimentaba solo de los cadáveres encontrados en los campos, sino de algo más profundo, la sensación de que, incluso bajo un monarca absoluto, había territorios donde el orden no llegaba, y en esos territorios algo estaba cazando. Los ataques, un depredador anómalo. Entre 1764 y 1767, la región de Gévaudan registró una serie de ataques que superaron cualquier precedente documentado en la zona. No se trató de incidentes aislados, fueron episodios repetidos, distribuidos en distintos pueblos y separados por semanas o meses, pero con un patrón constante. Las víctimas, en su mayoría, eran mujeres y niños que trabajaban en el campo, cuidando ganado o desplazándose entre aldeas. A diferencia del comportamiento habitual de los lobos, que suelen atacar animales domésticos antes que humanos, la criatura parecía centrarse directamente en personas. En varios informes, el ganado quedaba intacto mientras el ataque se dirigía exclusivamente contra el pastor o la pastora. El modo de agresión también llamó la atención de los testigos. Muchas víctimas presentaban heridas en el cuello y el rostro, con signos de arrastre parcial o mutilación. Algunos sobrevivientes declararon que la criatura no actuaba como un lobo común, no huía con facilidad ante la presencia de grupos, ni parecía intimidarse por armas rudimentarias o intentos de defensa colectiva. Otro elemento que alimentó la percepción de anomalía fue la resistencia aparente del animal.
En distintos episodios se reportó que la bestia fue herida por disparos, pero logró escapar. Si bien esto no es imposible en animales salvajes, la repetición de estos relatos contribuyó a construir la imagen de una criatura fuera de lo normal. Las descripciones físicas variaban, pero coincidían en ciertos puntos. Un animal grande, de pelaje rojizo o pardo oscuro, con cuerpo alargado y cabeza prominente. Algunos testigos mencionaron una cola inusual o un lomo marcado por una franja más oscura. La falta de uniformidad en los relatos puede atribuirse al miedo, a la distancia del ataque o a la transmisión oral posterior, pero el núcleo de la descripción se mantuvo estable. La duración del fenómeno es otro factor clave. No fueron semanas de terror, sino casi 3 años de incidentes intermitentes. Cada nuevo ataque reforzaba la idea de que no se trataba de un depredador común que actuaba por oportunidad, sino de algo más persistente. El carácter anómalo de la bestia no proviene solo de su forma, sino de su comportamiento. Selección de víctimas humanas, resistencia ante la persecución y continuidad prolongada. Estos elementos combinados con el contexto rural y la limitada capacidad de respuesta inmediata hicieron que el fenómeno trascendiera lo zoológico y comenzara a instalarse en el terreno del mito. La bestia no era solo un animal peligroso, era un problema que no encajaba del todo en lo conocido. La respuesta del Estado y la muerte de la bestia. A medida que los ataques se multiplicaban y los informes llegaban a París, el caso dejó de ser un problema local para convertirse en un asunto de Estado. Bajo el reinado de Luis XV, la monarquía francesa no podía permitirse la imagen de una provincia entera aterrorizada por una criatura imposible de capturar. El fenómeno no solo representaba un peligro físico, sino una grieta en la autoridad real. Inicialmente la respuesta fue regional. Milicias locales y cazadores organizaron batidas masivas en los bosques de Gévaudan. Cientos de hombres armados recorrían las montañas durante días, rastreando huellas y disparando contra cualquier lobo que encontraran. Decenas de animales fueron abatidos, pero los ataques continuaron. La persistencia del fenómeno debilitó la confianza en las autoridades locales. En 1765, la corona decidió intervenir directamente. Se envió a François Antoine, arcabuquero del rey y cazador experimentado, acompañado de recursos oficiales y respaldo político. Su misión era clara: terminar con la amenaza y restaurar el orden. En septiembre de ese año, Antoine abatió a un lobo de gran tamaño en la región. El animal fue presentado como la bestia, disecado y enviado a Versalles como prueba de éxito. Durante un breve periodo la calma regresó, pero no duró. Semanas después los ataques se reanudaron. El hecho de que continuaran tras la exhibición del lobo real generó dos efectos inmediatos: desconfianza en la versión oficial y reforzamiento del aura anómala de la criatura. Si el rey había enviado a su mejor cazador y el problema persistía, entonces la bestia no encajaba en la explicación simple de un depredador común. La fase final ocurre en junio de 1767. Un cazador local, Jean Chastel, dispara contra un gran animal en el bosque de Montmouchet. Según la tradición popular, utilizó balas bendecidas, aunque este detalle pertenece más al relato posterior que a los registros oficiales. Lo cierto es que, tras la muerte del animal abatido por Chastel, los ataques cesaron de forma definitiva. El cuerpo fue examinado y descrito como un gran canino con rasgos poco habituales. No existen restos conservados que permitan un análisis moderno concluyente. La falta de evidencia material dejó el caso abierto a interpretación. Desde el punto de vista histórico, la respuesta del Estado fue contundente pero tardía. La intervención real buscó restaurar autoridad tanto como eliminar a la criatura. La muerte atribuida a Chastel puso fin a los ataques, pero no resolvió completamente el misterio. La bestia fue abatida. Lo que nunca quedó claro fue si era una sola o si el miedo había hecho el resto. Hipótesis sobre la bestia. A pesar de la abundancia de testimonios y registros oficiales, la naturaleza exacta de la bestia de Gévaudan nunca fue establecida con certeza. La ausencia de restos conservados y la variedad en las descripciones abrieron la puerta a múltiples interpretaciones que, hasta hoy, siguen en debate. La hipótesis más aceptada por historiadores y zoólogos es la de uno o varios lobos, posiblemente de gran tamaño o con comportamiento atípico.
En el siglo XVIII, los lobos eran comunes en Francia y existían antecedentes de ataques a humanos. Algunos investigadores sugieren que pudo tratarse de un lobo particularmente agresivo, o incluso de varios individuos cuyos ataques fueron unificados bajo una misma narrativa. Sin embargo, esta teoría no explica completamente la duración del fenómeno ni el patrón selectivo hacia personas en lugar de ganado. Otra hipótesis plantea la presencia de un animal exótico, como una hiena o un híbrido. Las descripciones de pelaje rojizo, lomo arqueado y comportamiento poco común alimentaron esta posibilidad. En la Europa del siglo XVIII no era imposible que animales exóticos llegaran a manos privadas o colecciones itinerantes. Sin embargo, no existe documentación sólida que confirme la existencia de tal animal en la región de ese periodo. Una tercera línea de análisis propone la intervención humana. Según esta teoría, la bestia pudo haber sido un animal entrenado o manipulado deliberadamente, o incluso que algunos ataques hayan sido obra de personas que aprovecharon el contexto de miedo. Aunque esta hipótesis es más especulativa, algunos investigadores la consideran viable debido a la aparente selección de víctimas y a la resistencia atribuida al animal. También existe la posibilidad de que el fenómeno haya sido una combinación de factores, ataques reales de depredadores amplificados por el miedo colectivo y la transmisión oral. En comunidades rurales aisladas, cada nuevo incidente podía reforzar una narrativa común, consolidando la imagen de una única criatura casi invulnerable. Lo cierto es que ninguna hipótesis resuelve todos los elementos del caso. La explicación zoológica es la más razonable desde el punto de vista científico, pero la persistencia del misterio radica en los detalles que no encajan del todo. La bestia de Gévaudan pudo haber sido un animal, pero el fenómeno que generó fue más grande que cualquier especie identificable. Referencias culturales. La bestia de Gévaudan no quedó confinada a los archivos del siglo XVIII. Con el tiempo, el caso se transformó en una de las historias más reinterpretadas del folclore europeo, incluyendo el cine, literatura, documentales y en la construcción moderna del mito del depredador anómalo. Cine, Le Pacte des Loups, 2001, dirigida por Christopher Gans. Esta película es la adaptación más conocida del caso, aunque mezcla ficción, conspiración política y elementos casi sobrenaturales, toca como base los hechos históricos de 1764 y 1767. En la cinta, la bestia es reinterpretada como una criatura entrenada, lo que recoge una de las hipótesis más debatidas del caso real. La película ayudó a internacionalizar la historia y consolidó su vínculo con el imaginario del hombre lobo y el terror histórico. Literatura. La bestia ha sido objeto de múltiples ensayos y estudios históricos, entre ellos investigaciones como la de Michel Lewis, que analizan documentos originales y registros de la época para proponer explicaciones zoológicas. En la ficción ha inspirado novelas históricas y relatos de terror que reinterpretan el caso como fenómeno sobrenatural, conspiración aristocrática o maldición religiosa. Su historia suele aparecer en recopilaciones sobre misterios europeos junto a casos como Jack el Destripador o los hombres lobos medievales. Documentales y programas de misterio. Cadenas como History Channel, National Geographic y producciones francesas han dedicado episodios completos al caso, presentándolo como uno de los mayores enigmas zoológicos de Europa. En estos formatos, la bestia suele analizarse desde tres enfoques: depredador natural, criatura exótica o fenómeno social amplificado por el miedo colectivo. Cultura popular y mito del hombre lobo. El caso de Gévaudan reforzó la tradición europea del lobo monstruoso y contribuyó indirectamente a la consolidación del mito moderno del hombre lobo. Aunque los registros históricos no mencionan transformaciones humanas, el imaginario popular terminó asociando la bestia con figuras licántropas debido a su comportamiento selectivo y su resistencia aparente. Impacto simbólico. Más allá de adaptaciones específicas, la bestia de Gévaudan se convirtió en arquetipo del depredador inexplicable, una amenaza real, documentada, que desafía tanto la explicación racional como la autoridad institucional. Su permanencia en la cultura no se debe únicamente a los ataques, sino a la combinación de factores: registros oficiales, intervención del rey, duración prolongada y ausencia de una conclusión definitiva. La bestia no fue solo un episodio histórico, se transformó en símbolo del miedo rural europeo y en uno de los precedentes más sólidos del terror basado en hechos reales. La bestia de Gévaudan fue cazada, pero nunca fue completamente explicada, y cuando algo deja huellas,
pero no respuestas, permanece. Esto fue Sombras Eternas. Suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y comenta qué historia quieres ver en nuestros próximos episodios, porque a veces el verdadero misterio no es lo que atacó, sino lo que nunca se pudo entender. Nos vemos en el próximo video.